Hola amigas y amigos, como siempre, un agrado tenerlos aquí en mi canal de YouTube. Vamos a hablar de un tema que es de actualidad. Estamos en plena segunda ola en España y para eso vamos a conversar con un amigo. Él es el doctor José Rodríguez, es médico de familia y él trabaja en un centro de atención primaria. Doctor Rodríguez, muchas gracias por aceptar la invitación y estar hoy aquí. ¿Cómo está? Muchas gracias a ti, Paz, por invitarme. Por ahora muy bien, muchas gracias. Uy, se nos viene un momento bien especial ya que estamos teniendo aumentos progresivos de contagios. ¿Cómo ha sido la dinámica que se está viendo a nivel del centro de salud en el cual trabajas? ¿Cuál ha sido la diferencia de marzo ahora a octubre en términos de síntomas, signos de los pacientes que se acercan al centro? Vale, fundamentalmente la diferencia que tenemos ahora con respecto a marzo, bueno, es que ya estamos más protegidos. Otra es que fundamentalmente ya no tenemos tantas restricciones a la hora de que vengan los pacientes al centro de salud. Obviamente que es casi todo vía telefónica, por lo menos por nuestra parte. Nuestra rutina diaria consiste en, tenemos una lista fundamentalmente de pues, entre 40 y 50 pacientes citados, a los que vamos llamando, porque muchos, pues bueno, y una vez que los llamamos, pues el paciente nos dice qué es lo que le ocurre. Muchas veces pues es simplemente para hacer recetas, renovación de recetas, otras veces para hacer bajas y fundamentalmente, bueno, hacemos la entrevista entre médico-paciente a través del teléfono y dependiendo de lo que él nos dice, pues valoramos si realmente tiene que venir o no tiene que venir al centro de salud a explorarlo fundamentalmente. Y luego con respecto a lo que es los síntomas que se están dando del COVID, pues fundamentalmente ahora es cierto que ya no vemos a gente como había anteriormente y casi todo, pues por lo menos por lo que vemos, son muchos pacientes, digamos, con una tasa de edad más baja y que tienen una sintomatología más leve, por lo menos por lo que se está haciendo ahora. También es cierto que ahora disponemos de muchos test, sobre todo PCRs, que ahora se hacen fundamentalmente, se toma un caso en el que una persona aparece con síntomas y se valora si se le hace PCRs y demás. Entonces, pues claro, tenemos una rastreadora en nuestro centro de salud que se encarga de ponerse en contacto con ellos y nosotros fundamentalmente coordinados con ella pues hacemos el seguimiento de lo que es la petición de las PCRs y ella sobre todo se encarga pues de, digamos, rastrear el entorno y hacer que la gente del entorno más inmediato de esa persona guarde una etapa de cuarentena. Muchas gracias. ¿Cómo lo hacen para definir qué pacientes son los que tienen que hacerse la PCR? ¿Tienen un protocolo a seguir o depende del criterio profesional? Que siempre nos manda el Ministerio de Sanidad, que hace llegar a todas las consejerías y demás, consejerías de sanidad, y en este caso, pues nuestra consejería nos va diciendo que es, digamos que un protocolo que, bueno, que se va modificando, un protocolo dinámico y que ha ido cambiando. Entonces, nosotros nos ceñimos fundamentalmente a un protocolo que viene marcado, pues eso, si el paciente tiene síntomas, fundamentalmente el tipo de síntomas y demás. Y claro, luego es como todo, hay casos y casos, hay excepciones que tampoco están recogidas en todos los protocolos y en esas excepciones pues cuando entra un poco nuestro trabajo coordinado siempre entre nosotros y nuestra rastreadora, ¿de acuerdo? Siempre salen dudas de qué hacer con algún paciente y siempre, pues, bueno, intentamos
Ser siempre, ante cualquier duda, lo más conservador posible y siempre tratando de, al menos, pues eso, ser lo más estrictos, sobre todo a la hora de cumplir los protocolos fundamentalmente de aislamiento, eso sí. Muchas gracias. ¿Sientes que la atención primaria ayuda a descongestionar las urgencias actualmente o crees que se está dando una dinámica diferente? Pues sí, sin duda, si no hubiera sido por la labor que hace la atención primaria, ni en marzo, incluso ahora, estaría todavía mucho más congestionada lo que son las urgencias o el segundo escalón, que sería el nivel hospitalario. Sí es cierto que nosotros, aunque eso se supo mucho en marzo, porque hubo como una especie, digamos, de intentar que la primaria no figurase en ningún sitio, éramos como los grandes olvidados y se ha descubierto que en todas aquellas comunidades donde realmente la primaria ha tenido una acción mucho más, digamos, pues mucho más activa que en otras comunidades, ha funcionado y funcionó mejor en lo que es la descongestión a nivel de urgencias hospitalarias, básicamente porque nosotros, nuestro sistema, por lo menos a nivel del centro de salud donde yo trabajo, nosotros creamos un listado de pacientes que nos llevaban con síntomas y a los que nosotros a diario, continuamente, pues íbamos haciendo un seguimiento. Nosotros llegamos a registrar en torno a unas 400 personas, más o menos. Es decir, que esas 400 personas nosotros le hicimos un seguimiento diario mientras que estuvieron en época de cuarentena y no tuvieron que ser vistas a no ser que se agravase. Obviamente, cuando presentaban síntomas graves y tal, les decíamos que se acercasen al centro de salud y desde ahí lo mandábamos, si era necesario, al hospital. Entonces nosotros sí es verdad que hicimos mucha contención en marzo. Ahora es un poco distinto porque la gente, digamos que ha perdido un poco el miedo, la gente quiere volver al sistema antiguo, en la de quiero que me vean ya, por el motivo que sea. Obviamente es verdad que hay gente que lo necesita y necesita ser vista y no voy a ser yo el que diga que este sistema es el mejor de todo porque tiene muchas carencias y a nosotros como médicos nos gusta ver a los pacientes de forma presencial, porque para eso hemos trabajado, no para ser telefonistas a esta altura. Pero sí es cierto que ahora, pues eso, la gente, pues en ese afán de querer cualquier cosa, incluso por nimiedades, pues probablemente sí esté colapsando un poco más lo que son a nivel de urgencia, pero urgencias con cosas que no deberían de ir urgencias. Pero sí es cierto que también partimos de que en España la educación sanitaria deja mucho que lamentar. Es verdad que a nivel de usuario, que es como se le hace ya llamar, ya no solo al paciente, como a nivel usuario, el paciente en España es en general muy exigente y no tiene muy claro ni dirección de lo que es una urgencia, una emergencia. Entonces se definió hace mucho tiempo que la urgencia era lo que el paciente creyese que era urgente. Entonces hay gente que cree urgente pues cualquier otra cosa que a nivel médico pues no tiene calidad de urgente. Pero bueno, entonces a ese nivel sí puede ser que por eso, como si vas al hospital, allí sí te ven de forma presencial sí o sí. Como nosotros que tenemos que pasar primero un filtro que debe ser visto, el paciente será visto, pues la gente obviamente no quiere pasar por ese filtro mucho y prefieren irse directamente a que lo vean, tanto a nivel hospitalario como a nivel de urgencias, porque la atención primaria siempre tiene también puntos de urgencia. ¿Vale? Entonces, quizá en ese sentido, ahora no se esté haciendo tan
tanta contención, pero nosotros sí es cierto que nosotros desde atención primaria seguimos haciendo un seguimiento bastante importante de todos los pacientes que tienen síntomas de COVID, eso sí es verdad. Muchas gracias. Y si tuviéramos que mencionar cuáles son los síntomas que se indican para poder preguntar, porque aquí en España hay números telefónicos a los cuales puede acceder el usuario, eh, ¿cuáles serían, si lo tuviéramos que priorizar, tanto pensando en la atención primaria como en el servicio de urgencia, para no colapsar ninguno de los dos servicios? Sí, siempre las recomendaciones que se le dan. Hay un teléfono oficial al que cualquier persona, por lo menos aquí, puede llamar. Creo que varía un poco de las comunidades autónomas. Yo te hablo de la comunidad autónoma, en la valenciana. Es decir, se ponen en contacto y digamos que todo lo que son nuevos casos, la Comunidad Valenciana directamente los vuelca a unas agendas que se crearon específicas para esto, de COVID, y digamos que redistribuye a cada paciente que ha llamado a su centro de salud, a una lista que se vuelca en su centro de salud. A nosotros nos aparecen como en una lista que es de pacientes de primera atención de COVID, ¿de acuerdo? Ese sería un sistema. Y el otro sistema es directamente llamar al teléfono que hay, que todos los centros donde se pide cita, ¿de acuerdo? Por parte de los centros de salud. Allí se le dice normalmente los síntomas y se pasan también a una agenda que suele ser de COVID, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Ahora, siempre se ha dicho que los síntomas de niños son más bien gastrointestinales y los de adultos más bien respiratorios. En la práctica clínica, ¿se ha visto alguna diferencia de marzo a ahora o ha habido alguna modificación en este tipo de síntomas? Porque se dice que ha mutado el virus, hay tanta información que circula por las redes sociales. No, digamos que los síntomas suelen ser más o menos, son prácticamente los mismos que en marzo. Lo que sí es verdad que en marzo íbamos conociendo poco a poco los síntomas, ¿de acuerdo? Y ahora tenemos, digamos que ya los conocemos, no puedo decir casi todos, porque el virus cada día nos sorprende con distintos síntomas, pero sí es verdad que más o menos ya conocemos un abanico mucho más amplio que el que teníamos en marzo, pero fundamentalmente siguen siendo los de tos seca, fiebre, pérdida de olfato y de gusto, y luego fundamentalmente sí, los gastrointestinales también. Muchas gracias. Bueno, aquí en España todavía siguen existiendo las clases presenciales y al momento de ingresar los alumnos se le toma la temperatura al niño y en las guarderías también se le toma al adulto. ¿Qué tan efectiva es esa medida? Pensando ahora que además tenemos estas medidas restrictivas, por ejemplo, aquí en Barcelona se cerró el ocio nocturno, los restaurantes, sin embargo las clases presenciales en estos grupos siguen estando activas. ¿Qué opinas? A ver, obviamente sí es cierto que la medición de la temperatura sigue siendo digamos, es el punto clave que nosotros utilizamos a la hora, pues, de discriminar. Sería el primer paso, por lo menos de forma objetiva, que nosotros tenemos para darle tanto paso a una persona, pues, tanto a un centro de salud como a la escuela y tal. En principio, yo creo que es una buena opción, aunque sí es cierto que, bueno, que una persona que tenga fiebre y demás, no todo tiene que ser COVID. Obviamente, con la época en la que vamos a empezar ahora, viene la gripe, vienen muchas infecciones respiratorias, sobre todo para los pequeños, muchos virus, muchas otitis y, en fin, muchas situaciones que pueden cursar también con fiebre, pero sí es cierto que, bueno, es, digamos, una medida muy sensible y que, como todas las medidas que son muy sensibles, pues nos permiten abarcar a un grupo muy amplio de gente y luego ya, pues ahí a esa gente
paciente que tiene fiebre, pues ya se le hace la toma de la PCR y ya nos discrimina si realmente es positivo o no para COVID. Muchas gracias. Y en cuanto a este sistema de confinamiento como parcelado, por ejemplo, cuando hay un niño que está positivo, se confina todo el curso y por supuesto a quienes han estado en contacto. ¿Crees que es una medida que va a dar resultados? Porque ahora se está implementando y evaluando. Sabemos que ningún país lo ha hecho al 100% de la forma adecuada. ¿Y cuál es tu opinión frente a lo que se está haciendo acá en España? A ver, yo creo que sí, que en cierto modo es, por lo menos es lo que nos está diciendo y lo que nos dicen, que funciona, lo que es, porque yo sí veo es lo que se pidió desde el primer momento, que se hiciera en marzo, que fuera pues eso, aislamientos selectivos de gente que realmente da positivo para el COVID de él y de su entorno. Obviamente es lo que sabemos ahora mismo, es más o menos lo que sabemos que funciona, aislar a los pacientes que son positivos, que guarden su cuarentena y el entorno digamos, que tienen de alto con el estado mayor o menor tiempo expuestos con el paciente cero, digamos, pues dependiendo de eso, pues se le hace también su PCR y se mantiene lo que es el aislamiento. En principio, pues es una forma más o menos de controlar y mantener pues bajo control un poco lo que son los focos. Es la única manera, el rastreo continuo, que ya se hizo pues fundamentalmente en los países que siempre han estado a la cabeza de del buen control de esto, que siempre han sido fundamentalmente los asiáticos. Ellos desde el primer momento empezaron con test masivos y aislamientos de grandes poblaciones o de poblaciones más restrictivas y de todos los entornos pues, cercanos a la gente que era positiva. Es decir, un buen rastreo de lo que son los contactos y es la única, no seguir la pista e intentar siempre atajar el virus. Es lo único. Muchas gracias, eso es verdad. Yo creo que esto nos ha dado un montón de lecciones. Ahora, me surgen dudas cómo se hace en atención primaria con los pacientes crónicos, porque claro, se está dando esta dinámica de hacer la atención vía telefónica. Sabemos que cuesta adaptarse a esta nueva modalidad de atención, porque a uno le gusta mucho estar o tener mayor bien contacto con el usuario. ¿Cómo lo hacen en términos de, no sé, si tienen que hacer alguna receta o una prueba de algún medicamento nuevo? ¿Cómo lo están haciendo con la toma de las analíticas o exámenes? Vamos a ver, ya estamos volviendo digamos, a la nueva normalidad, a la cierta normalidad que teníamos antes. Nosotros, nuestra gran guerra que tenía al principio, porque estábamos desbordados con el COVID y era todo COVID, COVID, y nos sigue ocupando gran parte de nuestra agenda, es cómo íbamos a seguir nuestros pacientes crónicos, que es realmente organizarnos nosotros, más o menos nuestro cupo, estar pendientes de sacar listas de los pacientes crónicos que tenemos y luego, pues fundamentalmente es ponerse en contacto con ellos, ver si realmente están estables o no, sería lo primero que hay que hacer, la primera valoración. Y una vez se dictamina si están estables o no, pues se le hace, y es lo que estamos volviendo ahora, a retomar la normalidad, tanto nosotros como la especializada. La especializada también está volviendo de nuevo a retomar todo lo que son sus actividades y demás. Nosotros, pues fundamentalmente se le hace las analíticas correspondientes, que es verdad que íbamos muchas veces con retraso, incluso muchos pacientes tenemos mayores que obviamente son reacios a venir al centro de salud porque digamos que ellos son parte conscientes de que son una parte de este grupo muy vulnerable por el virus, entonces lo de asistir a un centro de salud no lo lleva muy claro, pero tenemos, por lo menos a nivel de mi centro de salud, una organización muy buena en la que
se hacen turnos para las analíticas, ¿de acuerdo? Se les hace esperar, obviamente no se les hace esperar dentro, se les hace esperar fuera a los pacientes digamos, en la parte de atrás de nuestro centro de salud, se les va llamando y van pasando en pequeños grupos para evitar que haya, pues eso, sobre todo masificación a la hora de las extracciones, que antes aquello era, pues se podían juntar perfectamente 40 o 50 personas en una sala de espera. Entonces se va haciendo por grupos y demás. Y en principio no hay ningún problema, se le saca la sangre. Luego, una vez que se tienen los resultados de la analítica, nos los citan a nosotros, una cita que será telefónica, y nosotros le informamos tanto de la analítica como de las radiografías y demás vía telefónica. Y normalmente si hay que, dependiendo de las analíticas, pues tanto en un hipertenso como en un diabético, un cardiópata y demás, pues dependiendo de la analítica y lo que el paciente nos diga y tal, si hay algún tipo de descompensación, pues se les trata de ajustar el tratamiento. Se le explica por teléfono y demás. Y si hay algún tipo de descompensación, lo que es de una enfermedad base, sobre todo que se pueden dar en pacientes pues, con insuficiencia cardíaca, insuficiencias respiratorias y tal, a ellos siempre se les hace previamente una valoración telefónica de sus síntomas y tal, y si, ya te digo, si hay algún síntoma que nos indique que el paciente tiene valorado, viene. Tenemos un circuito, digamos que es el limpio, el circuito sucio, digamos es el que destinamos a los pacientes que son respiratorios, que presentan síntomas de respiratorio y que van por otra parte, se dirigen desde la entrada, se les pregunta por qué vienen, qué síntomas presentan y tal, y se derivan, si son respiratorios, a una parte. Y luego son, por otra parte, digamos que tenemos el circuito limpio, que son pacientes a los que nosotros previamente le hemos dicho que vengan, ¿de acuerdo? Entonces el paciente le dice, pues mire, yo tenía, mi doctor o doctora me ha dicho que viniera a tal hora y tengo cita presencial con él. Se les hace esperar grupos reducidos y se les ve en una consulta, ¿de acuerdo? Y posteriormente, pues dependiendo de la valoración, se les pone su tratamiento o si requieren ingreso o mandarlos al hospital o hacerle algún tipo de prueba, pues se les pide y ya está. Muchas gracias. Queda muy claro. O sea, al final se ha podido adaptar el quehacer de cada uno de los profesionales y eso es muy bueno. Doctor, y si tuviéramos que entregar unas palabras de cierre donde pudiéramos dar un mensaje a los auditores, a quienes nos están viendo, para tener claridad de lo que deben hacer ahora, de la conciencia que deben tener tanto en lo personal como en lo social, porque esto sabemos que de cada uno depende que esto funcione, el control de este nuevo virus y por supuesto de cada una de las patologías que cada uno pueda tener. ¿Cuáles serían sus palabras? A ver, pues la principal recomendación que yo les daría a la gente es que apliquen el sentido común y que es fundamental y que hagan caso a las autoridades, tanto a las autoridades sanitarias. Seguimos en pandemia. Es cierto que la población, por digamos, nuestro carácter latino y mediterráneo, pues bueno, somos muy de contacto persona a persona y de ser gente muy social y lamentablemente eso es algo que va muy, digamos, en perjuicio de nuestra zona o nuestro entorno con respecto a este virus. A este virus le encantan las multitudes, le encantan los besos, los abrazos
y el estar muy cerca unos de otros. Entonces, realmente es algo que va un poco en contra de nuestra cultura y obviamente es muy difícil cambiar unos hábitos de toda una vida ahora, pero intentar ser los más cautos posibles y siempre, siempre intentar guardar todas las recomendaciones que se nos dicen para evitar en la mayor medida el contagio posible, porque sí es cierto que, bueno, esta ola de negacionismo que existe ahora mismo y no es cierta, el virus sigue estando presente, está creciendo. Es cierto que ahora, bueno, hay una gran población que son o bien asintomáticos o con síntomas leves, pero probablemente no tardará en volver otra vez a aplicar y entrar en los grupos de riesgo, que son los que realmente pueden sufrir pues una patología bastante grave. Entonces, ese es el miedo que se tiene. De acuerdo, que de nuevo esos grupos de riesgo vuelvan a dispararse los contagios y demás, pues por eso, porque la gente parece que está como quitándole importancia y restándole o quitándole la importancia que le debe al virus. Es cierto que, bueno, que no hay que tenerle el pánico que se le tenía anteriormente, porque, bueno, se sabe ya mucho más, se va controlando y tal, pero sí es verdad que no hay que perderle el respeto, ¿de acuerdo? Y yo creo que manteniendo, pues eso, la distancia social, intentando hacer siempre las reuniones con el mismo grupo de personas, no excederse, pues guardar la medida higiénica y demás. Yo creo que ya nos lo han dicho tantas veces que realmente deberíamos de concienciarnos y tenerlo muy asumido y no hacer que se vuelva a disparar como se está disparando. Muchas gracias. Qué importante el mensaje. Yo creo que todos estos consejos esperamos que sean adquiridos y se mantengan en el tiempo, sobre todo el tema de la higiene, que tanto se ha mencionado, el tema del contacto social, como decía el doctor. Así que démosle la importancia que tiene. De todos depende. La conciencia social es fundamental. Doctor, ¿usted usa redes sociales como para que lo puedan seguir o si algún usuario o alguien que nos está viendo pueda contactarse? Sí, bueno, yo utilizo Facebook fundamentalmente y bueno, Instagram, pero lo utilizo menos. ¿Y cuál es el nombre por el cual podrían ubicarlo a través de Facebook? Pues José Rodríguez Contreras. Perfecto. Muchas gracias, doctor, por el tiempo, por la oportunidad de esta grata conversación. Siempre hay algo nuevo que aprender, saber cómo se está enfrentando esta nueva ola. Así que espero que les haya servido. Y por supuesto, recuerden suscribirse a mi canal de YouTube, recordar también mi página web www.pazversano.com y pronto nos vamos a estar viendo con un nuevo video con un tema de interés. Gracias, doctor. Estamos en contacto. Gracias a ti por la invitación. Hasta luego.